Bien, amigos, unos cumplen años y otros se nos van. En el día de ayer despedimos del mundo de los vivos a un amigo querido de toda la vida, Freddy Magluta. Freddy, contador público, trabajó toda su vida en su profesión, fue un hermano de Jacobo Magluta, su único hermano varón. Freddy falleció ayer en la madrugada y fue sepultado en la tarde. Lo despidieron sus amigos. También quisiéramos en el día de hoy, miércoles 12 de junio, hoy se va a presentar un libro interesante sobre Inver Barrera, la familia de Inver. Va a dar a conocer un libro en el día de hoy, a las 6 de la tarde. Hoy es miércoles 12, luna nueva, Plácido, León, Onofre, Nabor, Nazario Lora, médico, mi cirujano, Gaspar, Inmaculado Corazón de María, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Esa es una figura que debe decir trabajo infantil forzado. Sí. No hay mejor educación que se le pueda dar a un hijo que es enseñarlo a trabajar. Sí. Día de la Independencia en Filipinas. Filipinas es un país muy especial, muy especial. Sí. Sobre todo, que parecen orientales, tienen nombre español y hablan inglés. Bueno, pero esas son cosas que tienen que ver con las ocupaciones. Hablan Sí. español porque España tuvo. Hablan inglés porque Estados Unidos tuvo. Pero aún con esos tres elementos que son característicos de ellos, es un país especial porque es asiático, ¿verdad? Sí. Es una isla. Y tiene una característica muy peculiar. ¿Perdón? 600 islas son. Sí, el tágalo es el idioma. Y otra cosa, doctor, se calcula que más del 30% de la población masculina de Filipinas regularmente está fuera de su territorio porque trabaja en actividades marítimas. Porque esa es como la especialidad, es decir, las tripulaciones. Las tripulaciones filipinas son Tú sabes muy que, cotizadas. Tú sabes cuando en una etapa de nuestra historia había una profesión muy popular, carpintero de Rivera. ¿Cómo es ¿Tú eso? nunca has escuchado ese nombre? No, nunca. ¿Qué es eso? Carpintero de Rivera, los que construían los veleros esos que viajaban a las islas Oh, y que hacían cabotaje aquí, porque no habían carretera, todo era Montecristi, Puerto Plata, Samaná, Romana, San Pedro, Santo Domingo, Sí. Jaina. por eso las migraciones internas eran Barahona. mucho entre lugares portuarios. Siempre. Exacto, pero además nosotros éramos exportadores de víveres a las islas. Sí. Y esas dos islas que se encuentran al norte de nosotros, creo que no tienen agua y se le llevaba desde aquí. Sí. Bien, quiero también felicitar en el día de hoy a un primo muy querido. Se trata del arquitecto Jesús Antonio Musa. Jesús Antonio Musa es arquitecto, hijo del doctor Antonio Musa y doña Amanda Jacín.
salud para Jesús, igual que para todos los nacidos en el día 12 de junio. He visto con interés y con mucho placer unos trabajos que está haciendo el Listín Diario y que me llama la atención porque a veces los medios, y eso nos incluye a nosotros, tenemos bajas, pero el Listín ha estado en los últimos meses tratando realmente los problemas medulares en un momento en que en República Dominicana nos distraemos en cosas importantes, pero no es lo más importante. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo una situación que si nosotros no la repensamos bien, la repensamos y participamos, posiblemente un atraco a un banco pueda distraer muchos medios, muchos de ellos con capacidad, y dejar por ese evento de tratar 3 temas que nosotros entendemos que son vitales. Es tiempo para reformas y ese tiempo para reformas debe de repensar mucho, no solamente el Poder Ejecutivo. Señores, yo no quiero hacer un sancocho prieto de este comentario, porque puede ser que la cantidad de elementos que nosotros mencionemos sean muchos y puedan traer en mí mismo una serie de mezclas, pero voy a tratar de separar los temas. Miren, primero, nosotros entendemos que en todos los procesos pendientes judiciales tiene que haber una disposición diferente en lo adelante. Nosotros no podemos seguir dándole continuidad a la corriente internacional de eliminar contrarios con métodos, con acusaciones judiciales. Hoy mismo Putin dice que pueden matar a Donald Trump. Y lo dice claramente, que los demócratas pueden crear un ambiente favorable para quitarle la vida a Donald Trump. Inmediatamente eso trae muchísimas acusaciones de que son socios, pero a Kennedy lo mataron. Segundo, una cantidad de casos nosotros no le podemos pedir a un ministerio público que tome esta actitud, lo que nosotros vamos a pedir. Porque si nosotros hemos criticado solamente el que no debieron aceptar, pero lo aceptaron y son personas capaces, nosotros no nos perdemos en eso. Yo estoy seguro que en el espíritu de Miriam Germán y de Berenice y del mismo Camacho, tiene que estar ahora mismo una lucha interna por el cumplimiento del deber y la política. Pero tienen que hacer su trabajo, porque no pueden decir, no, esto es político. No, no, ese es un caso. Lo que dice Decena a veces, que me corrige, me dice, óyeme, te voy a decir una cosa, todo lo que tú estás diciendo es verdad, pero hay un problemita. Esa persona está acusada de un hecho que no se puede negar. Que el señor cometió acciones ilegales, y las acciones ilegales tienen que ir a los tribunales. Entonces,
Está bien, van a otro. Entonces, la propuesta es la siguiente. Cuando uno ve cómo van las cosas, cuando uno ve lo de Brasil, cuando uno ve que de 24 acusados, en el caso de Brecht, solamente 2 están en justicia y los otros los sacaron porque no convenían y no eran los más culpables. Y sobre todo, si nos vamos a otra área, vámonos a los bancos. ¿De verdad usted se cree que un banquero pudo haber utilizado en una forma irregular, no estoy hablando de robárselo, sino que le dicen, mire, el dinero que usted recibe de sus depositantes son para prestárselo a los depositantes después de haber guardado un porcentaje de reserva? Esa es la ley. Ahora, si ese banquero empezó a comprar emisoras para el banco, a comprar hoteles para el banco, esa no es la función del banco. Ahora, yo voy a preguntarme, en 10 años, en que cada año ese banco o esos bancos se dedicaron sus depósitos a otros fines, los inspectores de la superintendencia y del Banco Central no se dieron cuenta. Me lo van a decir, no se dieron cuenta. Que el Banco Mercantil y AIBA realizaban acciones que cuando eran favorables para el Consejo todo estaba bien, pero cuando eran el Consejo no estaba en el negocio, entonces eran malos. Y después resulta que las nuevas autoridades le entregan a parte del Consejo la cartera del banco a precio de vaca muerta. Entonces, nosotros proponemos lo siguiente: un accionar, una acción que sería saludable, al margen de los casos regulares, normales, asesinatos, violaciones, todas esas cosas que todos los días, asaltos, al margen de eso, todos esos casos de que ocurrió del año 1990, que están pendientes de justicia, que no hay sangre donde no haya sangre, que se sienten con los acusados, llegan a acuerdos con ellos, como hacen en los Estados Unidos, y que no se adueñen los abogados de eso, porque esos son los grandes ganadores de toda esta pendejada, y que haya una amnistía y que borren toda esa vaina, pero tienen que devolver. Siempre se quedan con una parte, siempre el Estado pierde y pierde los intereses, pero eso va a tener, para ponerle un solo ejemplo, el caso de Brecht comenzó en el gobierno de Danilo y pasaron los 4 años de Luis Abinader, y ahí andan Rondón y Víctor Díaz, que no pueden hacer nada. Sabemos que hay algunos casos que va a ser difícil, porque hay muchos elementos. En el caso del ex procurador, de un procurador que entregue el poder a una procuradora y que a los 10 minutos la procuradora lo manda a meter preso. Entonces yo creo que se debe pensar en eso. Esa es una amnistía previa devolución. Pero
extrajudicial. No puede ser meter eso en la agenda, porque los abogados se van a encargar de meter eso en 30 años. No es lo normal, no es lo justo, no es lo bueno, no es lo ideal. Pero es la única salida que hay, ¿eh? Ahora, el que tenga otra que me diga. Esa es una propuesta. La otra, yo tengo una percepción que es producto de los muchos años que tengo en este planeta viviendo. Quiero pasarle esta experiencia. Más personas de las que uno se imagina, mucho más personas de las que usted puede pensar, tienen en su cabeza un pensamiento, hombres y mujeres. No me refiero al mundo entero, puede que en el mundo haya, pero yo me refiero a mi país. Nosotros tenemos a veces convicciones profundas que a veces nosotros mismos no nos percatamos que estamos llevando una vida en esa dirección. Yo quiero que me oigan bien y que nadie se sienta aludido, pero si a alguien le queda el traje, que se lo ponga. Miren, aquí hay mucha gente que piensan que sus frustraciones, sus problemas y la solución de su vida, de su economía, de su salud, de todo, está en que otra persona, que otra situación o que otro problema nacional produzca un caos o un problema, un rebú, para ellos solucionar su problema. Le voy a poner un ejemplo. Durante la Revolución se creó una generación en que se establecieron dos cosas. La gente dejó de pagar y la gente no cruzaba el puente. Esas fueron dos costumbres que se usaron en la Revolución. De aquel lado del río, no coja para allá, porque ahí eso nos dio duro a nosotros. Pero hay también otras cosas. Hay también personas capaces que han estudiado, pero están con los brazos cruzados esperando que alguien se muera para heredarlo. Mi solución está, yo no quiero que se mueran, pero si se mueren, yo resuelvo mi problema y tienen su numerito calculado. Así como ahora mismo tenemos una cantidad de dominicanos que no saben lo que van a hacer en los próximos 4 años porque perdieron, tenían todas sus esperanzas cifradas en un cargo que le iba a dar el que hoy perdió, que ellos pensaban que iban a ganar. Yo voy a dejar la política, mentira. Ya están pensando, porque la política para esas personas es todo, no tienen otra solución. Entonces, creen que solo las cosas que ellos están buscando o que nosotros estamos buscando tienen una solución mediante el caos. Si se arma un rebú, me salvo. Y así no se consiguen las cosas. Cuente con usted, no cuente con que se le muera alguien que usted va a heredar. No cuente con que se arme un lío y usted va a tener va a dejar de pagar una deuda. No cuente con que si se le muere el que le prestó. No. Cuente con usted, con lo que usted puede hacer. Y no se embarque en sueños
que no se pueden realizar. ¿De dónde se saca usted que usted puede ganar unas elecciones desde un partido chiquito? ¿De dónde usted inventó eso? Los partidos pequeños no ganan elecciones. Si usted quiere un cargo público, usted tiene que acercarse a los partidos mayoritarios y hablar con los líderes, porque a veces hace un trabajo y no se entera nadie, y cuando ganan, ay, pero no se acordaron de mí. Pues nadie sabía que tú estabas en eso. Dañé mi carro, dañé mi dinero. Entonces, resumiendo, cuente con usted, no tú cuente con que se va a crear un caos. Y miren, en eso no es poco, no son pocos los sectores que están en eso. Hay medios de comunicación que juegan al caos, hay medios de comunicación que viven del chantaje, el si me atacan digo. Ahora mismo, ¿ustedes creen de verdad que fuera de campaña, en un hombre que no va a reelegirse, se va a gastar la misma cantidad de publicidad que se está pagando hasta hoy, que se pagó hasta el último día de mayo? Usted verá gente en la oposición diciéndole de todo al gobierno, buscándosela. Pero usted tenía que calcular que eso se iba a acabar. Entonces, lo primero que hay que determinar es qué quieren las personas, nosotros mismos. Yo quiero verlo. A mí, sí. ¿Usted quiere ir al programa? No, pero antes yo quiero verlo. ¿Pero para qué? Porque tenemos que hablar. Óigame, espérese. Yo tengo un programa de televisión. Si usted quiere hacer una exposición, nosotros lo invitamos. Dígame el tema. Ah, no, pero yo quiero primero hablar. Entonces, a esa persona, tú tienes que determinar qué quiere, para qué quiere ir a un medio. ¿Quiere ir a un medio para joderle la paciencia a alguien? ¿Para conseguir algo? ¿O para figurear? Todo es un interés y una cosa que uno tiene que estar determinando. Todas las acciones que se hacen es por algo. El presidente dijo, yo no voy. Usted verá ese no voy. Esos funcionarios que él va a nombrar el 16, o ya comenzó. Yo no voy a seguir porque él no va. Voy a estar aquí, lo más que voy a estar 4 años. ¿Cómo yo me puedo conseguir unos cuartos sin que se sepa? Porque me voy. Señores, esa situación es del de yo me voy. Eso crea un problema grande. Es de buena fe del presidente, no voy, para que sepan que no voy. Y como dije, tengo todo el poder. Y de eso que él acaba de decir, presidente, usted tiene más poder del que usted se imagina. Usted tiene el 57% de la población que votó por usted. De la que no votó porque daba por seguro que usted iba a ganar. Piense que el pueblo está con usted. Todo el poder, y él lo sabe, como el ron, la vaina los viernes, y el cuerpo lo sabe. Sí. Y todos lo saben y él lo sabe. Tiene el poder ejecutivo, después tiene el pueblo, tiene el poder ejecutivo, tiene el poder legislativo, tiene el poder judicial, tiene el poder municipal, tiene el poder extranjero, tiene la iglesia, las iglesias, tiene las Fuerzas Armadas,
Tiene los empresarios y los comerciantes manos arriba con los proyectos fiscales. Todos lo necesitan. Todos lo necesitamos. Pero, presidente, hay una cosita. Usted necesita a todos. No se olvide de eso. Todos los necesitamos, pero usted nos necesita a todos. En democracia, usted necesita a todos, porque se supone que usted nos representa. Tiene que tener mucho cuidado. Nosotros entendemos que un presidente, porque eso es una constante, no pone personas cerca de él que puedan hacerle sombra. No pueden a personas cerca de él que él entienda que pueden estar buscando sustituirlo. No puede buscar personas que quieran ser presidente en el futuro. Es normal. Y eso se ha vivido mucho. Pero me encuentro raro que aquí hay asesores, pero asesores que se buscan para conseguirle un sueldo. Usted no consigue, por ejemplo, que un presidente de la República llame al Canal 11 y le diga a Báez, Báez, es de aquí de la presidencia. Al presidente le interesa el teléfono de Nerio y de Federico Enríquez. ¿Y qué quiere? No, él quiere verlo. ¿Por qué esos cerebros que no están buscando la presidencia de la República y que solamente consultar con ellos les puede ser de mucha utilidad? Miren, aquí hay personas que no quieren ser presidente de la República, en cada área. Ahí tienen esas dos personas, dos intelectuales. Pero si ustedes quieren, léanse a Aníbal de Castro en el día de ayer, en un trabajo que hizo sobre la policía. Imposible aceptar que una persona como Aníbal de Castro esté suelto en banda, o Virgilio Alcántara. Están vivos los dos y han sido directores de medios y uno es director de medios. Pero vean eso. Esas personas están ahí. Finalmente, nosotros encontramos algo inaudito para mí. Los presidentes generalmente planean ser presidentes y para ello buscan personas expertas en fabricar presidentes, fortalecer presidentes, resaltar las condiciones de un ciudadano para dirigir una nación. Para dirigir una nación. Y resulta que Luis Abinader tuvo la grandeza, porque tuvo que tener mucha grandeza para permitir que el periódico Panorama publicara una entrevista con Mauricio Bengochea y que se publicara lo que ahí se publicó. No es que es inaceptable, es aceptable, pero es increíble que en nuestro país tan pequeño, nada más le voy a leer un pedacito. La pregunta que le hace el periódico
al señor Bengochea es, ahí está, es partiendo de que el jefe de Estado se enfrentaría a un exmandatario, a Leonel Fernández, considera que esta campaña fue más desafiante que la anterior. Está hablando del 2024 y del 2020. No en realidad, dice Bengochea, y no lo digo ni mucho menos con ánimo de menospreciar al presidente Fernández. Trabajé con él por más de 10 años. Trabajé con él por más de 10 años. Leonel Fernández fue 20 años presidente del PLD y fue presidente de la República 12 años. En 10 años se supone que Bengochea fue el que orientó a Leonel en el 2008, en el 2012 y posiblemente 2016. En el 2016. Trabajé por más de 10 años con el presidente Fernández y sé de sus cualidades y sus capacidades como líder y como estadista. Sin embargo, el presidente Fernández no es un hombre del futuro, sino del pasado. Sacó a Leonel del escenario y lo colocó en el presente, es Luis, su cliente de ahora. Su momento ya pasó y su obra está en las páginas de la historia. Ya él es un elemento que es parte de la historia. Será la historia la encargada de juzgar su obra, lo que hizo bien y lo que hizo mal. La política cambió completamente. El presidente Abinader además es el líder de la transición hacia una nueva generación de líderes políticos. La gente no está mirando al pasado, sino al futuro, y en esto Leonel Fernández está desconectado. En esta entrevista cumple con su ex asociado, pero ya tú eres un hombre del pasado, y cumple con su actual cliente, que es el hombre del futuro y que está dirigiendo al líder de una transición hacia una nueva generación. Esto, la gente no está mirando hacia el pasado, sino al futuro. Y en esto Leonel Fernández está desconectado. ¿Y ustedes saben qué es lo peor? Que quien le busca a Bengochea a Abinader es Leonel. Conozca su Pero ¿por qué Bengochea? Porque Bengochea no es competencia de nadie aquí. Porque no es dominicano, posiblemente sea español, ¿verdad? Posiblemente sea vasco. Y yo creo que en España hay mucho de esa gente que sabe mucho. Sí, sabe mucho. Está bien, yo entiendo que es un trabajo precioso. No es lo mismo asesorar a un candidato que aspirar a llegar al poder. El mismo, ¿eh? No es lo mismo asesorar a un candidato que aspira a llegar al poder que a un presidente en ejercicio. No es lo mismo
asesorar a un candidato que aspira a llegar al poder que después asesorar a un presidente. Es decir, él tuvo las dos fases con Luis. Fue asesor del candidato que aspiró en el 20 y fue asesor del presidente en ejercicio para reelegirse. Sí. Ahora yo me pregunto, ¿y ahora qué es Bengoechea? Bengoechea es el hombre que tiene que hacer una imagen de transición de un líder para las nuevas generaciones. Él no está despedido, ¿eh? No. Ni debe de estar despedido, porque él hizo su trabajo y aclaró, ¿verdad? Un mandatario tiene una serie de realizaciones y reformas que mostrar. Sin embargo, tiene también la necesidad de vender una nueva esperanza, porque los ciudadanos no votan necesariamente por lo que se hizo por ellos, sino por lo que creen que se va a hacer nuevamente. Esto no es un papel que se debe votar, es un documento. Una de las ideas geniales de esta campaña ha sido la semanal de Homero Figueroa. Porque ordenó la gran capacidad de comunicación del presidente Abinader, que a diferencia de los anteriores mandatarios que se ocultaban en los muros del palacio, salió a gobernar en la calle cerca de los ciudadanos. La semanal impone la agenda de la discusión los días lunes y eso dura 3 o 4 días. Luego el presidente se desplaza a las provincias. Ocupa toda la opinión pública desde el lunes. Si el lunes traza la línea, la mitad de la semana está lista. Entonces, trabajamos entre 12 y 14 horas diarias, lo cual se intensificó a medida que nos acercábamos a las fechas de elección. Nunca me he conformado con ser solo un asesor y mucho menos de mis clientes dicen que lo más que les gusta de mi trabajo es que además de asesor soy hacedor. Me gusta que las cosas pasen y me empeño en ello. Los resultados han sido gratificantes, el 52 en el 20 y el 58 ahora. Con 95 diputados, 144 y 17 seguidores. Ahí pasó el recibo. Ahora yo me pregunto, ¿los asesores asesoran o dirigen? Mire, hay que tener pendiente algo, doctor. Hay gente que se hace rodear de muy buenos asesores, pero también una de las partes más difíciles del trabajo es que ellos se dejen llevar por esos asesores. Creo que también es un elemento que se tiene que tomar en cuenta en este y en cualquier otro caso, doctor. Desde 1982, Bengoechea ha asesorado 16 candidatos presidenciales y más de 200 candidatos al Poder Legislativo. Alcaldesas, alcaldías, gobernaciones, etc. Es un hombre de éxito, es un genio de la asesoría y para nosotros significa algo porque 12 años de ¿cuánto es? 10 años de Leonel y 8 de Luis. Nos dan Bengoechea 20 años. Sí. Pero también hay una parte que usted y yo le hemos conversado en algunas ocasiones a propósito de ese caso, es de cómo cada fórmula debe ser personalizada. Es decir, lo que le puede haber dado el éxito a Bengoechea con un candidato no necesariamente tiene que ser la misma fórmula para otros más. Eso, no, porque el candidato tiene condiciones, Carlos. Sí. Cada candidato tiene... No es lo mismo ser asesor de Leonel que de Luis. Sobre todo cuando toma a Luis después. En la primera vez
yo creo que Luis era PRD, ¿o no? Sí. ¿Fue candidato al PRD o ya era Sí, PRM? cuando él era candidato a vice. Siempre fue PRM. Solamente fue PRM. PRD cuando era vicepresidente. Para la, ajá. Bueno, entonces, no es lo mismo dirigir un candidato que viene con un desprendimiento de un partido, como el PRD, en que todo el mundo manda, y sobre todo que él no era el jefe del partido, el jefe del partido era Hipólito. Igual que yo estoy seguro que no asesoró a Leonel en el 96, porque a Leonel no lo asesoraron, le levantaron la mano. Claro. El jefe de campaña era Bosch y Balaguer, o fueron Bosch y Balaguer que le Pero levantaron. esa relegación que hace el de Leonel al pasado, usted sabe que también hay algo que usted y yo, por la edad que tenemos, nosotros recordamos a Leonel por ascenso, ejercicio y su salida del poder. Pero también hay que tomar en cuenta las características de una población votante que quizá piensan que todas las obras de Leonel, que nacieron en medio de ese ecosistema, que quizá no tienen la valoración de eso como la obra de gobierno de una persona que estaba usándola para promoverla en esta ocasión, porque simplemente son cosas que siempre estuvieron ahí. Ahora, tú que eres un genio, Yo no. un genio de la matica. Carlos, contéstame esta pregunta. Dígame. ¿Cuándo cesa la asesoría de 10 años de Bengochea a Leonel? Hay que buscarlo. Pero... Espera, no me vengan a dar vuelta. ¿Cuándo cesa? ¿Cuándo él deja de ser asesor? ¿Cuándo viene Danilo? ¿Cuándo? Después, entiendo que cuando que tan pronto entra Danilo en la escena, eso es a la asesoría de Leonel. Cuando deja de ser candidato. Sí, porque Bengochea no fue de Danilo. Pues yo no estoy hablando de Danilo. No, no. El que está hablando de Danilo eres tú. O sea, yo entiendo que lo asesoró, entiendo que esa asesoría debe haber sido en las ocasiones en que él tuvo sus victorias electorales, antes de Danilo. Muy bien, entonces cuando dejó de ser candidato, porque Danilo fue el candidato, tú Y Danilo entiendes que ahí tenía su otro Bengochea dejó Yo de entiendo que Danilo tenía otro Muy asesor bien. que no era Bengochea. ¿Cómo llega él donde Luis? Oh, de las manos de Leonel. Cuando Leonel hace la alianza entonces con Luis para la primera victoria que tuvo. Con la alianza parcial que hicieron. Sí, sí. Entiendo que quizás ese fue uno de los aportes, además de lo que fue el proceso de división del PLD. Bengochea estaba antes de eso. Antes. Sí, porque eso fue ahora lo de la alianza parcial. Lo de la primera... No, elección lo que del ganó 2, Leonel. yo estoy hablando del 20. Del 20, claro. Pero en el 20 hubo alianza. Se considera que el favor que Leonel le hace a Luis para ganar es la división del PLD. Bien. ¿Es tu idea de Bengochea o de Leonel? Esa parte yo no me la sé. ¿Por qué se dividen Leonel y Danilo? Por el asunto, por el disgusto que tuvieron, el asunto de que Leonel le consideraba debe ser candidato del PLD. ¿Qué dice usted? Dicen por aquí que por el penco. ¿El qué? Dicen por aquí que fue por la candidatura de Gonzalo. La candidatura de Gonzalo. Sí. Pero eso Que Danilo prefirió que fuera candidato Gonzalo antes que Leonel no aceptó ese desplazamiento de él Ese como problema candidato. comenzó en Juan Dolio, Ujú. cuando él pierde y coloca a ¿cómo se llama? A Margarita de vice. Ajá, ok. Muy Vamos bien. a ver. Pedro de Bengochea comenzó a trabajar como asesor político de Leonel Fernández durante las campañas y mandatos presidenciales. Específicamente, Bengochea fue uno de los consultores estratégicos que ayudaron a Fernández durante sus 3 periodos presidenciales y también en sus intentos posteriores de volver a la presidencia. La relación profesional de Bengochea y Fernández se fortaleció durante los años en que Fernández fue presidente de la República, entre el 96 y el 2000. Ahí lo conoció.
durante el 4 y el 8, durante el 8 y el 12. Durante estos periodos, Bengochea y otros estrategas jugaron roles clave en el diseño y la ejecución de las estrategias de comunicación y de la campaña de Fernández. Ajá, ahí está aclarado. Bueno, tenemos un Bengochea desde el 96, ¿verdad? Sí. Y yo no veo nada de eso malo, ¿eh? Lo que pasa es que él es un ganador. Es argentino. Sí. Es argentino. Ahí. Pero no quiere nada con Milei, de seguro. Milei se sale del patronato. Vamos a una pausa.